Me da la impresión de que se me ha caído la conexión. Ya. Ahora voy a mostrarles el Jamboard. Voy a ir al Jamboard. Entonces, nosotros estábamos aquí, fíjense ustedes, estábamos mirando. El otro día me acordé mucho de ustedes y siempre que voy encontrando cosas así voy haciendo como capturas de pantalla, porque me acuerdo cosas que he conversado con ustedes. Y el otro día me encontré con este Pictoline, que son unas suertes de infografía, y me pareció que se parecía mucho a lo que habíamos estado conversando. Miren, se los voy a leer porque no se ve muy bien. Dice, todas las personas tenemos creencias sobre el lenguaje, como hay formas más correctas de usar, como que hay formas más correctas de usarlo. Sin embargo, muchas de ellas están equivocadas. Estas son 3 creencias sobre el lenguaje que vale la pena analizar. 1. Las reglas gramaticales no cambian. Y acá abajo dice, acá evidentemente fíjense ustedes que hay una persona como representante así de esto que yo les decía de la Real Academia, del fija, limpia y da esplendor, ¿cierto?, del lenguaje normativo, frente a alguien que pareciera que representa el uso, ¿cierto? Eh, Dice, en realidad sí lo hacen, y un ejemplo de cómo antes las personas hablaban distinto. ¿Ya? Las reglas gramaticales no cambian, pero en realidad sí lo hacen, y un ejemplo de cómo las personas antes hablaban distinto. Es la palabra aiga, que era la forma correcta de hablar en español, mientras que decir haya estaba mal. Fíjense ustedes que ahí hay un cambio gramatical. Hoy día ustedes saben que aiga es una forma, ¿cierto?, que nosotros no usaríamos porque hubo un ajuste en la conjugación del verbo. Esa es la primera creencia, que las normas gramaticales no cambian, pues sí, sí cambian. 2. Los diccionarios dan definiciones oficiales e inalterables. Esto no es así. Los diccionarios están en constante cambio, son documentos vivientes que muestran cómo se está usando una lengua. Por eso, cada año se agregan nuevas palabras. Ahí está, ¿cierto?, la segunda creencia como desmitificada. Y 3, no es posible inventar palabras. De hecho, las personas lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, el término oficial para la mamá de tu mamá es abuela. Pero eso no impide que tú le digas, ¿cómo le dicen su nietecito, cómo le dicen ustedes a su abuela? Yaya, abu, bubu, ya, mame, todas las formas que se inventan para llamar a las abuelas. ¿Ya? Aquí dice, por ejemplo, Vita, y que alguien más le diga la suya bubu. El idioma es una herramienta poderosa. Podemos usarlo para entendernos y al mismo tiempo respetar a quienes nos rodean. Entonces ahí me pareció súper lindo este Pictoline, porque se vincula mucho con aquello que estábamos conversando la otra vez, ¿ya? Del tema de la norma y el uso, la norma frente al uso, ¿ya? Y cuando estábamos hablando de la norma frente al uso, fíjate tú que estábamos mirando algunas normas y veíamos cómo la importancia final de estas normas es que nos permiten mejorar la calidad de los textos, ¿cierto?, que escribimos, los textos orales que vamos emitiendo, y que evidentemente, ¿cierto?, se van adaptando a las necesidades que tú como profe vas creando dentro de la sala de clase. Y entonces, de todo ese conjunto de normas, tú vas recogiendo aquellas que sientes que van a mejorar la calidad de los textos. Y yo te daba como ejemplo el que en ortografía, por ejemplo, en un texto, tú solamente pienses en el uso de las mayúsculas. Recuerden que, ¿cierto?, vamos a ver una disposición, que es el uso de sangría, que es dejar este espacio cuando escribimos el primer párrafo, y que tiene, ¿cuál es la función de enseñarle a los niños la sangría, creen ustedes? Que en algunos casos hay profesores que hacen que los niños la marquen con rojo incluso, que tiren la línea con rojo. Si yo le digo a mi hijo de segundo básico, porque lo conversé con él el otro día, él sabía el concepto de sangría.
Y me lo dijo, y yo le dije, ya, ¿y qué es lo que es la sangría? Me dijo esa línea que tiramos, ya, lo representa como una línea. ¿Para qué les enseñamos el uso de sangría? ¿Para qué creen ustedes que le enseñamos el uso de la sangría? ¿Para qué serviría en términos efectivos? Para ordenar lo que escribimos. Ya, ¿en qué? Ordenarlo como, es eso, pero ordenarlo como Párrafos. en párrafos. Es para que visualmente aparezca el concepto de párrafo. ¿Ya? De hecho, nosotros usamos la sangría francesa, que es esta que es como equivalente a dejar dos espacios, pero muchas veces no es necesario. O sea, cuando ustedes hagan su trabajo de título, la norma dice que la sangría, usted puede usar sangría o puede no usarla, y es muy probable que ustedes no usen sangría a esta altura de su vida. Cuando hacen cualquier trabajo, no sé si dejan o no dejan la sangría. ¿La dejan o no la dejan a esta altura de sus vidas? No. No. Creo ¿No? que si lo piden los profes nomás. Solo si lo pide, y yo no les voy a pedir que sus textos vengan con sangría, pues. Entonces, la sangría, ¿cierto?, es una marca visual que le permite a un niño de segundo básico, ¿cierto?, ordenar sus ideas en un bloque. Y a ese bloque le llamamos, como decían ahí, ¿cierto?, párrafo. Y ese bloque tiene un inicio que está dado por la sangría y un final que tiene, ahí tienes que poner el punto, ese se llama punto aparte. Y es más, en educación básica y con niños muy pequeños, es muy frecuente que los profesores les pidan que se salten una línea o dos líneas entre párrafo y párrafo. O sea, van reforzando visualmente una cuestión que es solo visual. Porque les vuelvo a preguntar, si ustedes escriben, ¿dejan un espacio entre párrafo y párrafo? Probablemente no. Ya, probablemente no. Por lo tanto, ¿cierto? Hay cuestiones que se van usando porque van sosteniendo y apuntalando otros procesos. Y es lo que yo les decía el otro día. Cuando yo tengo una clase completa del punto y coma, lo único que hago es eh, freírle los sesos a un niño. Perdonen que se los diga así. Es como cuando yo el semestre pasado les decía, si tú haces que los niños hagan caligrafía por caligrafía y extensos bloques de caligrafía, lo único que estás haciendo, ¿cierto?, es matarle las neuronas. ¿Ya? Es aburrirlo, es estresarlo. Y decíamos, recuerden ustedes que decíamos que la caligrafía es una actividad dura y difícil porque el niño tiene que sostener el lápiz, pero él sostiene el lápiz, pero yo tengo que sostenerlo con la motivación. Y esa motivación a veces es, haz caligrafía. Entonces rellenamos horas libres con caligrafía y pedimos el cuaderno para que ellos copien del libro. Entonces le digo, ya, abra su libro en la página 20 y empieza a copiar el texto que está allí. Matado, una actividad matada. ¿Ya? Y ese mismo sentido, ¿cierto? Tendría, si nosotros usáramos esta lógica, que lo conversamos a propósito de la exposición de la Natalie la semana pasada, si nosotros viéramos solamente gramática por ver gramática. Pero hicimos la salvedad de que ustedes como profe tenían que tener un dominio gramatical que les permitiera a ustedes, por ejemplo, hacer lo siguiente. Miren, quiero mostrarles algo. Ahí tengo muchos ejercicios que de ahí vamos a tomar uno. Miren. Satisfacer a través de ejercicios el OA 20 de segundo básico, que dice identificar el género y número de las palabras para asegurar la concordancia de sus escritos. Segundo básico, género y número de las palabras. Para que no les pase esto. Y aquí muy atentos porque yo les voy a poner un ejercicio y ustedes me van a decir dónde está el error. Lo tomé de un medio de comunicación. Mire, esto está tomado de el Publimetro, ¿ya? El Publimetro, que es este diario, ¿cierto?, que entregan de manera gratuita en la calle, qué sé yo.
venía una noticia, yo hago este mismo ejercicio siempre, cada vez que veo así una cosa que me parece interesante, que tiene un error evidente, ando siempre haciendo capturas de pantalla. Y me encontré con esto. Se los voy a leer y ustedes me van a decir dónde está el error del periodista que escribió esta noticia. Ya, no lo copié completo, estaban hablando, ¿cierto?, de otra cosa. Dice, toda la carne a la parrilla, sí, de chismes se trata, era como, estaban hablando de chismes de farándula. A las distintas informaciones relacionadas con el caso familiar de Iván Núñez, que era lo que se estaba hablando anteriormente, Iván Núñez, que es el conductor de las noticias de TVN, ahora se suma la desclasificación de duda, ahí además hay un error de digitación porque ahí tendría que decir deuda, ¿ya? Pero no nos fijemos en eso. Ahora se suma la desclasificación de la deuda millonaria que tendría la hermana y cuñada de Arturo Vidal. Según señaló Sergio Rojas, entre ambas deberían cerca de 20 millones por concepto de tratamientos e intervenciones en una clínica de la capital. El periodista expresó que tuvo acceso a los documentos que acreditan la deuda. Ya, mírenlo y díganme dónde está el error. Que no es deuda, que está mal tipeado. Es que encontré otra que también está mal tipiada. A ver, dale, ¿cuál es la otra? Desclasificación, dice desclasificación. Sí, fíjense. Mira, yo como hago, ustedes saben que uno a esta altura ya lee las palabras por encima, po. Recuerden ustedes que una de las características de una lectura fluida es que tú ya no lees toda la palabra. Yo me la salté y tienes razón. Pero como ustedes están buscando dónde está el error, tú la encontraste. Muy bien. ¿Alguien alcanza a ver? Dígame. Que dice Iván Núñez y después habla de la hermana de Arturo. Entonces, son dos femeninos, o sea, es un masculino y un femenino, y después abajo dice ambas. Ya, ¿Correcto? lo que pasa es que eso que tú estás identificando es un problema de redacción, porque se mezcla una noticia con otra, pero es un problema de redacción, pero no es un problema gramatical. ¿Dónde está? A ver, voy a mirar el chat, dice, será donde dice la hermana y la cuñada, ya, pero ¿qué cosa donde dice la hermana y la cuñada, Alejandra? ¿Qué cosa? Es que no dice la hermana y la cuñada, dice la hermana y cuñada. Y cuñada. Ya falta el artículo, ya, podría ser un problema gramatical, pero no nos impide, ¿cierto?, la lectura. La hermana y cuñada de Arturo y Vidal, ya. Sí, debiera ir un artículo. Pero ¿dónde hay otro problema más? Ah, ya, aquí, la Catalina Varas dice, donde dice deberían en vez de debían. A ver, deberían. Espérate. Ambas deberían cerca de 20 millones. Está bien, porque es un supuesto. Está usado, ¿cierto? Hay un verbo que está usado como un supuesto. Eso está bien. No es eso. Quizá un punto aparte, no es un problema ortográfico. Es un problema de concordancia gramatical. Muy invisible, pero está allí. Miren, acá dice, déjenme achicar esto para sacar la lucecita esta. Ya, ahí sí. Entonces, fíjense usted que aquí dice que tendría la hermana y la cuñada de Arturo Vidal. Este es el problema. ¿Por qué el tendría es un problema? ¿Qué debiera decir ahí? Tendrían. Tendrían. Fíjense ustedes qué es lo que hemos estado viendo. El verbo es un verbo, ¿cierto?, que está aludiendo a una primera o tercera persona singular. No obstante, hermana y cuñada son dos.
tendría que decir ahí, tendrían, ellas, es plural, tendría que el verbo estar, ¿cierto?, en tercera persona plural. Este es un problema de concordancia que es súper habitual y que es un error que está cometiendo, aparte de todos los errores que ustedes han detectado. Fíjense ustedes, en un párrafo tan chico hay problemas de ortografía, porque ustedes dicen, mira, al final de Iván Núñez, a lo mejor esa idea se debiera cerrar con un punto. Después hay errores, ¿cierto?, en la escritura de palabras. Luego, en fin, ¿cierto? Hay errores como de la redacción de la noticia completa, y a eso se suma una cuestión tan fina como esta, que al periodista se le pasa. ¿Qué es lo que está haciendo el periodista ahí? Tiene un problema en la conjugación del verbo. Así de simple, tiene un problema en la conjugación del verbo. Entonces, cuando yo les muestro, fíjense ustedes, objetivo de segundo básico, identificar el género y número de las palabras, género y número. Entonces yo digo, ¿dónde está lo de género y número? Hermana y cuñada. Esta es una sustantivo común femenino, ¿cierto? Esta es otro sustantivo común femenino. Son dos sustantivos comunes femeninos. Por lo tanto, mi verbo tiene que ajustarse a este y a este otro. Objetivo de aprendizaje de segundo básico. De segundo básico. Por eso es súper relevante, ¿cierto?, que podamos mirar en fino algunas cosas que tienen que ver con gramática, porque están allí. Entonces, nosotros ya habíamos hablado del sustantivo, no me voy a seguir refiriendo a él. Tengo algunos ejercicios aquí que les voy a pedir que los vayan haciendo, ¿cierto? No tengo ninguno más del sustantivo, me parece. Ya. Voy a volver atrás, espérense un poquito. No se desesperen, ya. Entonces, cuando nosotros hablamos del sustantivo, dijimos que el sustantivo era una parte variable de la oración, que tenía género y número. Luego, voy a saltar eso, ¿cierto? Un determinante o una palabra que califica y modifica al sustantivo es el adjetivo. La palabra, ¿cierto?, adjetivo, es una palabra que en general solemos asociar con adjetivos calificativos, que son como estas suertes de cualidades que le atribuimos al sustantivo. Pero no solamente hay adjetivos calificativos. Fíjense ustedes que yo les he puesto varios tipos acá. Les he puesto los demostrativos, los numerales, cardinales, ordinales, aquí debería estar el paréntesis, los gentilicios y los posesivos. Solo quiero mostrarles lo siguiente, porque este es un error también que frecuentemente se comete. Miren, voy a poner acá un texto. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? ¿Quién me puede decir? Dame un ejemplo. Muestran el lugar en que se encuentra el sustantivo. ¿Cuáles son? Puede ser esa, esos, Ya, muy bien. ellas, Esos son. ellos, no, no creo que no. Sí, está bien, vamos bien. Este, ese, aquel. Con su forma femenina, por favor. Aquel. ¿Ya? Este, ese, aquel. Entonces yo digo, fíjense ustedes, este gato, ese gato, aquel gato. Fíjense ustedes que lo que estábamos haciendo acá es agregarle una palabra al sustantivo gato que lo posiciona. Por eso se llama demostrativo, muestra el lugar donde están, ¿ya? Y esto es algo que los niños aprenden cuando están en su
propio proceso de desarrollo, ¿cierto? De desarrollo de adquisición del lenguaje. Aprenden el lugar. Entonces, este gato es aquí, al lado mío, ese gato es allí, ¿cierto? Y aquel gato es ese que está allá. Perfecto. Ahora, lo voy a dejar ahí. Díganme cuáles son los adjetivos posesivos. ¿Cuáles son? Que muestran a quién le pertenece el sustantivo. Mío, tuyo. Puede ser tuyo, Mío, tuyo. mi, Es ya. Miren lo que mi. miren lo que les voy a mostrar aquí. Mi, le estoy poniendo tilde. Ojo, le estoy poniendo tilde. No, perdón, este está sin tilde. Mi, después les voy a mostrar el que ya tiene tilde. Mi, mío, tú, tuyo, su, suyo. Y sus formas femeninas, ¿ya? Mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, suyo. Entonces yo digo, por ejemplo, mi estuche, su estuche, tu estuche, lo puse al revés, tendría que ser aquí, tu estuche, su estuche. Ya, perfecto. Esta de aquí, fíjense ustedes, esta, miren, lo voy a poner acá, y esto recuérdenlo siempre porque la gente aquí, yo he visto paletas publicitarias que cometen un error, que se los voy a mostrar ahora. Mi, existen todas estas formas. Mi, adjetivo posesivo, sin tilde. Mi, nota musical, hay una nota que se llama mi, sin tilde. Pero hay un tercer mi que es con tilde. Mi, que es pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Esto que ustedes ven aquí, esto, se llama acento diacrítico. Voy a poner una etiquetita ahí. Acento diacrítico. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver cuando veamos ortografía, pero es un tipo de acento que se le pone a algunas palabras para distinguirlas de otras en su uso. Es solamente eso. ¿Por qué se los digo? Porque estos que están aquí son adjetivos. Van al lado del sustantivo, ¿cierto? Lo modifican, por eso se llaman determinantes o modificadores del sustantivo. No es lo mismo decir gato que decir aquel gato. No es lo mismo decir estuche que decir su estuche. Lo determinan, lo modifican, ¿ya? Lo modifican. Resulta que en nuestro idioma, ¿cierto? Entre los elementos gramaticales, estos de acá, voy a ponerle una etiquetita acá para que lo puedan seguir. Estos son adjetivos. El problema es que estos adjetivos coinciden en su forma con los pronombres demostrativos y pronombres posesivos. Pero la función del pronombre, ¿cuál es? Lo dice su nombre. ¿Qué es lo que hace un pronombre? Sustituir el Sustituir, nombre súper propio. bien, el nombre, el sustituir el nombre. Muy bien, Jessica. Fíjense ustedes que estos son, lo voy a agregar aquí para que quede súper clarito. Estos son adjetivos. Lo quiero poner con mayúscula. Adjetivos. Demostrativos. Y estos son adjetivos posesivos. Y yo les estoy diciendo que son iguales, po. ¿Cómo van a ser iguales? A ver, veamos.
Profe, solamente esos dos, los demostrativos y los posesivos. Sola- Igual solamente estos dos, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, pronombre demostrativo. Y yo les doy como ejemplo, este, ese, aquel, pero usted me va a decir, pero ¿cómo si usted ya dijo que esos eran adjetivos posesivos, demostrativos y ahora está diciendo que son pronombres demostrativos? Claro, son iguales, pero la función que desempeñan es distinta. Fíjense en los ejemplos que les voy a poner. Si yo digo, este llegó tarde, ¿a quién reemplaza el este? ¿A una persona? A una persona. Está reemplazando una persona. Si yo digo ese, me cae mal. Y si yo También. digo lo mismo, y si yo digo aquel, ¿cierto? Siempre cree que tiene la razón. Fíjense ustedes que reemplaza. Entonces cuando yo digo, dile a esa, imagínate que tú estás enojada con alguien, dile a esa que no quiero ni hablar con ella. Dile a esa. Ya, esa. Fíjense ustedes que además usamos la distancia, el esa, no es esta, es esa, ¿ya? O yo digo, no, si aquellas están locas, ¿ya? Entonces, la misma construcción puede desempeñar roles distintos de acuerdo a la función que tiene dentro de la oración, dentro de la misma oración. En algún momento, las normas gramaticales, que esto ya no existe, la RAE lo dio de baja para que ustedes vean cómo el lenguaje es un sistema vivo. Hasta hace 10 años atrás, la RAE, ¿cierto?, señalaba que los pronombres debían ir con tilde. Entonces, se tenían que escribir así, este, que rompía toda lógica gramatical porque es una palabra grave terminada en vocal que no debiera tildarse. Pero hoy día, ¿cierto? En algún momento la RAE dijo, ya no es necesario que usemos el tilde. ¿Por qué? Porque se distingue por el uso. Por el uso. Es el uso el que distingue la función. Mira lo que ocurre con los pronombres. Y aquí es donde la gente tiende a fallar. Pronombres posesivos. Que son los mismos, ¿ya? Mi, voy a ponerlo con mi, pero aquí sí es con tilde. Tú, con tilde. Su, sin tilde. ¿Ya? Entonces yo digo, me lo dijo a mí. Y ese mí soy yo. Es pronombre. Y yo digo entonces, tú lo sabes, con tilde. ¿Ya? Tú lo sabes. En general son las dos que se utilizan. Y lo que ocurre aquí es que la mayor parte de la gente tiende a confundir cuando tiene que ponerle tilde. Y le ponen tilde al adjetivo. Le ponen tilde al adjetivo. Entonces uno ve bonitas publicidades en Instagram que dicen, solucionamos, fíjense ustedes, hagan esta revisión, solucionamos tu problema. Y uno dice, oh, otra vez están confundiendo el pronombre con el adjetivo. Aquí es un adjetivo. Aquí es un pronombre. Solo el uso es el que te permite, aquí tenemos tilde, pero es el uso el que permite, ¿cierto?, que podamos incluso distinguir cosas tan sutiles como el posesivo del pronombre con el posesivo del adjetivo. ¿Les Profe, queda claro esto?
Sí, profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, podría ser, solucionamos tu problema, coma, tú debes acercarte, y ahí debería ir con acento. Absolutamente. Eso es. Y estás usando el tú 2 veces y lo estás usando gramaticalmente con funciones distintas y lo estás usando ortográficamente de manera adecuada. Ortográficamente de manera adecuada. Y el mundo, estimados y estimadas, está lleno de errores respecto al uso del tú. Es cosa de que ustedes agucen la mirada y vean que en la tele, en las noticias, en la publicidad, en publicidad que está puesta en vallas publicitarias, en los textos que la gente escribe, siempre se comete el error de ponerle tilde al que es, ¿cierto?, adjetivo. Y en este caso esto es solo uso, fíjense ustedes, esto es solo uso. Entonces, yo podría, por ejemplo, trabajar con mis niños de segundo básico, de tercero básico y hacia arriba, evidentemente, el uso del tilde, porque este es el tilde, para distinguir pronombres personales o pronombres posesivos de adjetivos posesivos. Porque quiero que sus textos reflejen que efectivamente, ¿cierto?, no solo la función está bien utilizada, sino que además tiene esta marca que lo distingue porque es una norma. Esto es una norma que hoy día nos dice que si tú estás utilizando el mi o el tú como pronombre posesivo, tienes que ponerle tilde, aunque esa norma rompa la regla. ¿Por qué? Porque la regla de uso de tildes dice que los monosílabos no se tildan. Ninguno. Sol no lleva tilde. Pan no lleva tilde. ¿Ya? Pero y mi, que es un monosílabo, ustedes saben lo que es monosílabo, una palabra que tiene una sola sílaba. La regla ortográfica dice que ningún monosílabo se tilda, salvo excepciones como esta. Fe, la mayoría de la gente le pone tilde a fe, y fe es un monosílabo, por lo tanto no se tilda. Es como si yo le pusiera tilde a paz. Es un monosílabo, no se puede dividir en sílabas más chicas. ¿Ya? Entonces, en este caso yo estoy trabajando con mis niños de segundo básico y estamos usando, ¿cierto?, los pronombres para reemplazar a aquellos sustantivos, ¿cierto?, que no queremos hacer que sean reiterativos a través del texto. Entonces animamos a los niños a usar pronombres. Pronombre, en vez del nombre. El nombre es el sustantivo. Eso quiere decir pronombre, en vez del nombre. ¿Ya? Y en este caso les enseñamos esta norma gramatical. Voy a mirar el chat. Profe, Claro, ahí, espérense, aquí me están poniendo, claro, más, pasa exactamente lo mismo, Daniela, más equivalente a suma, ¿ya? Voy yo más 3 de mis compañeros, va con tilde. Es un monosílabo que no debiera acentuarse, pero se distingue del otro más que es igual a pero, que no se usa nunca, que es una conjunción. Iré más no esperes verme feliz, que es lo mismo que decir iré, pero no esperes que yo esté feliz. Entonces, ese más que es de conjunción, ¿cierto? Ese es, pero son conjunciones adversativas, ¿sí? No se le pone tilde y se le pone tilde al más, que es un adverbio de cantidad. Este más es un adverbio de cantidad. Y el otro ejemplo que me diste está bien, el sí o sí. Hay 3 sí. Sí de nota musical, que no lleva tilde. Este también lo confunden harto, qué bueno que me diste el ejemplo, Josefa. Sí de afirmación, adverbio de afirmación, sí, lo estoy poniendo acá. Miren, me lo corrige al tiro incluso mi computador. Sí, sin tilde, nota musical. Sí, con tilde,
es un adverbio de afirmación. Sí acepto. Ese es el ejemplo más clásico. Es un adverbio de afirmación. Y el sí, que es, ¿cuál es la categoría gramatical? Es una, espérense, se me olvidó el nombre exacto, pero funciona de la siguiente manera. Voy si me pasas a buscar. Es un condicional. Es un condicional. Voy si me pasas a buscar. ¿Ya? Voy si me pasas a buscar. Entonces, ahí está el uso. Y en los tres casos son monosílabos. Alguien me había hecho una pregunta. Sí, yo. Es que cuando estaba estudiando, ¿cómo se aprendió todo esto? Como una estrategia para aprenderse todas estas cositas. Mucha ejercitación. Mucha ejercitación. ¿Ya? Uso, mucha ejercitación. Estas cosas se aprenden de memoria y después uno las va viendo en el uso. Por eso les decía, o sea, lo que yo le muestro al niño es que fíjate que este tú va con tilde. Distinto a este tú que va sin tilde, mira, usémoslo, pero lo que hay detrás es que rompe la regla, pero no obstante hay una norma, ¿cierto? Una norma que rompe una regla ortográfica y que esa regla ortográfica, fíjate que funciona de la siguiente manera, hay que aprendérselo, estudiándolo, no queda otra. No hay una estrategias mnemotécnicas, muchas, pero es estudiándolo. Y fíjense ustedes que colegas míos tienen el siguiente problema. Miren, esta palabra que yo les estoy escribiendo acá, les escribí la palabra guión. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Sí, en la O. Ya, así. Lo voy a escribir con tilde ya. De hecho, los correctores ortográficos automáticamente en el podcast, en el documento del podcast, yo no sé si ustedes se fijaron, pero la semana pasada cuando yo les estaba leyendo el documento del podcast, 3 veces apareció guión con tilde. Y yo les decía, no, esto no va con tilde. No va con tilde. ¿Cómo se separa la palabra guión? Vamos, separación silábica. ¿Guión? ¿O es guión una sola sílaba? Chan. Una sola. Una sola, es un monosílabo, por lo tanto guión no se tilda. Entonces yo el semestre pasado tenía al Mauricio, que no sé si ustedes lo conocen. El Mauricio trabaja en un diario, él siempre ha trabajado en medio y me dijo, profesora, llevo años viendo y escribiendo la palabra guión con tilde y todo el mundo la escribe con tilde. Claro, ahí hay un error ortográfico. Fíjate que cosas que se aprenden, ¿cierto? En el uso y reparando esto. Ya, no se sientan mal. ¿Ya? Ya, solo, qué buen ejemplo, Natalie. Solo, yo lo iba a dar como ejemplo, lo tenía presupuestado. Lo voy a poner acá. Solo, miren, tiene dos formas. Solo, que es adverbio de modo, y eventualmente solo, que es sustantivo, es un sustantivo. Entonces yo digo voy a viajar solo, o sola, voy a viajar sola, ¿ya? Voy a viajar sola. Y él va a viajar solo. Ese solo es cómo va a viajar, por eso se llama adverbio de modo. Pero cuando yo digo, ¿cierto? Ay, qué difícil, porque casi nunca se usa como sustantivo. Solo salió aquella mañana y se dirigió a, no sé, a la escuela. Ese solo
está siendo usado como sustantivo ahí, no es como el modo en que él salió de la escuela, porque no dice él solo salió. Es difícil explicarlo así muy rápidamente, pero lo que les quiero señalar es que la RAE hasta hace, no sé, 10 años atrás, decía, distingamos este solo poniéndole tilde. Y hoy día, ningún solo lleva tilde. Se los voy a mostrar acá, vamos a mirar, hablando de esto que solo con o sin tilde. Mire, solo, ya sea adjetivo o adverbio, no lleva tilde según las normas generales, ¿ya? Y quiero mirar desde cuándo. Desde el 2010. El 2010, ¿cierto? La Real Academia introdujo una modificación para que el solo se puede usar con o sin tilde, en ninguna de las circunstancias en que aparece esta palabra. Ya, vuelvo para atrás. Entonces, fíjense ustedes que, déjenme, ¿dónde está mi Jamboard? Se me perdió mi Jamboard. Acá. Ya, entonces, cuando yo les estaba diciendo que el adjetivo, fíjense ustedes, voy a volver acá, el adjetivo, lo que hace es aportarle información al sustantivo. Los demostrativos aportan información, ¿cierto?, del lugar en que se encuentra el sustantivo. Los posesivos aportan información respecto, ¿cierto?, a quién le pertenece ese sustantivo. Pero también dijimos que estaban los numerales, y que los numerales pueden ser adjetivos cardinales u ordinales. Esto ustedes lo deben saber porque son los mismos conceptos que en matemática. ¿Qué es un número cardinal y qué es un número ordinal? ¿Cuál es la diferencia? Los ordinales no son primero, segundo, tercero, Sí, cuarto. muy Ajá. bien, exactamente. Eso es. Quiero cerrar aquí porque ahí tiene que ir un paréntesis. Ya. Claro, cuando yo digo, ¿cierto? 3 sacos de harina, ¿eso es cardinal u ordinal? Cardinal. 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 Y si yo digo, ¿cierto? El segundo básico, no, ese no es un buen ejemplo. Si yo digo, el primero de la lista, no, tampoco un buen ejemplo. Estoy pensando uno que no sea de curso. A ver, tengo ejemplos acá. Acá, miren. Ah, no, pero esto es la regla ortográfica, no me quiero meter ahí todavía. A ver, el quinto niño de la fila, ¿cierto? Izará la bandera. El quinto niño. Ahí hay un uso de ordinal, ¿ya? De ordinal. Los gentilicios, ¿cuáles son? Yo sé que lo saben, porque son los de los más comunes que uno conoce. ¿Cuáles son los gentilicios? Chileno, Sí. ¿Y van con mayúscula o sin mayúscula? minúscula. Con minúscula, muy bien. Chileno. A ver, voy a darme una vuelta aquí de quiénes están. Le voy a preguntar al Esteban. Esteban, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? Complicado, porque nací en Santiago, pero soy quilpueíno. Quilpueino, ya, ahí está su gentilicio. ¿Pero en qué comuna de Santiago naciste? Providencia. ¿Y cómo sería el gentilicio de Providencia? A pesar de que se Uh, utiliza santiaguino, pero ¿Providenciano? No sé. ya. Generalmente los gentilicios se realizan terminando, ¿cierto? Por ejemplo, en ino, santiaguino, ¿ya? Eneño, calameño. Ya, vamos a ver. La Gabriela Saray, ¿dónde naciste? Yulisa,
Yo nací en Limache, pero vivo en Olmué. Ya. ¿Y cuál es tu gentilicio? ¿De dónde te sientes representativa? Olmueína. Olmueína. Daniela, ¿dónde naciste? Yo nací en Valpo, profe. Ah, interesante. ¿Cómo se le dice a los de Valparaíso? A los porteños, pero estaba Porteño. pensando, Po. Porteño. ¿valpariseños? No, po, No, porteños. porteño. Se les dice porteño. Pero ojo, es una cuestión, ¿cierto?, de uso. Se les dice porteño. Pero la gente, y uno dice, ah, claro, porque Valparaíso es un puerto. ¿Buenos Aires es puerto? ¿Hay mar en Buenos Aires? No, Y a los bonaerenses se les llama también porteños. En Argentina. Si usted dice, no, es porteño, ah, es bonaerense. ¿Cómo se les dice a los que nacieron en Concepción? Los penquistas, Penquistas. Fíjate que en este caso, porteños y penquistas rompen la lógica de la construcción. ¿Y cómo se les dice a los que nacieron en Hijuelas? ¿Hijueleños? ¿Hijolinos? ¿Hijoleños? ¿Cómo se les dice? ¿Hijueleños? ¿Hijoleños? ¿Y a los que nacieron en Peorenná? ¿Saben que en Chile hay un pueblo que se llama Peorenná, cierto? sí, profe. Wow. Profe, Dígame. en Google sale que es hijuelense a los de Hijuelas. Hijuelense, muy bien, porque esa es otra forma de construir el gentilicio, usando el ense, como yo les dije, bonaerense. Fíjense ustedes, miren, esto es típico para jugar con los niños. ¿Ah? Este es un ejercicio que yo haría si estuviera con niños pequeños. Entonces, nombres raros de pueblos en Chile. Por ejemplo, Cachiyuyo, ¿ya? De pueblos en Chile, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes. Chihualoco, Cariño Botado, Entre Piernas, miren, Entre Piernas. Sal si puedes, Peor es nada, que se encuentra en la comuna de Chimbarongo, en la sexta región. Purgatorio, La Calor. Aquí, mire, descubre los nombres más bizarros de los pueblos en Chile. Y esto es very real. Peor es nada, comuna de Chimbarongo, 1900 habitantes. Chihualoco, que queda ahí cerca de entre Tongoy y Los Vilos. Chihualoco. Cariño Botado, ¿ya? Que esto queda, fíjense, en la comuna de San Esteban, cerca de los Andes, aquí cerquita. Miren ahí un habitante, Chihualoco, miren la foto. Entrepierna, que antiguamente se llamaba Entre Piedras, en la comuna de Quilleco, región del Biobío. A pesar de eso, el nombre mutó a Entrepierna, que geográficamente en ese lugar el camino se bifurca en dos partes, como dos piernas abiertas. Sal si puedes, miren, gentilicio, salsipuedinos. La Calor, en San Clemente, calorenses. Reputo, ¿cómo se les dice a los de Reputo? ¿Cuál es su gentilicio? Reputienses, Reputienses, reputinos, y a los de Putaendo, puta en Dino, una cosa así. ¿sí? Cumpeo, miren, Cumpeo, que aparece en Condorito, efectivamente, en Condorito habían dos pueblos, Cumpeo y Buenaspera, que eran los equipos de fútbol que se enfrentaban habitualmente. Entonces, fíjense ustedes que solamente con el tema de los adjetivos gentilicios uno puede ver dos cosas. Puede ver la construcción, entonces uno, déjenme volver a mi Jamboard, uno les puede decir a los niños, mira, los gentilicios pueden tener las siguientes terminaciones. Pueden tener las terminaciones ense, ¿ya? Ense, ino, ina, quilpueíno, quilpueína. Déjenme poner un guión acá. Ino, ina. Pero también pueden tener la terminación eño, eña. Por ejemplo, porteño, porteña. Calameño, calameña. Esas son las terminaciones que nos sirven para construir
los adjetivos gentilicios. Entonces yo les voy a dar como ejercicio ahora ya, yo les voy a dar varias ciudades y ustedes van a construir los gentilicios. Entonces les voy a decir Punta Arenas, lo estoy escribiendo con Punta Arenas, les voy a dar Limache, y les voy a dar Puerto Montt. Ya. Punta Arenas. ¿Cuál es su gentilicio? ¿Con cuál se construye? Ense. Puntarenense. Limache, ¿Hino? Limachino. limachino, pues sobre todo porque de ahí viene el tomate limachino, y el tomate limachino tiene un gentilicio, pues. El tomate es sustantivo, limachino es su gentilicio, y es una marca registrada a nivel nacional. Y Puerto Montt, Hino. puertomontino. Pero ojo, si alguien dice, por ejemplo, puertomontino o puertomontense, tampoco es que el cielo se caiga, porque son las formas en que se pueden construir los gentilicios, ¿ya? Entonces fíjense ustedes que ahí yo puedo trabajar los gentilicios y lo puedo hacer usando los lugares donde los niños nacieron, usando ciudades que son así como de estas de la crónica de los pueblos con nombres raros en Chile. Ya, entonces yo les digo, miren, Cachiyuyo se hizo famoso, ustedes son muy chicos, yo no sé si lo recuerdan, pero Cachiyuyo se hizo famoso hace años atrás cuando recién aparecieron los celulares, y hubo un comercial que se grabó cuando no eran los celulares, eran, sí, a ver, ¿eran los celulares o eran los teléfonos de cabina? No, eran los celulares, parece. Entonces llega un técnico, en que en ese tiempo la compañía no se llamaba Movistar, sino que en ese momento era ¿Telefónica? era la Telefónica. Pero antes de la Telefónica se llamaba CTC, que era Compañía Telefónica Chile. Cuando llegaron los españoles se llamó Telefónica y ahora ya ese nombre no existe. Entonces salía un técnico y llamaba a su jefe y le decía, aló Cachiyuyo. Entonces era como la primera línea que estaba llegando a Cachiyuyo, y Cachiyuyo se puso en el mapa y era como que todo el mundo supo que Cachiyuyo era una ciudad en Chile, ¿ya? Y uno puede jugar entonces con esas cosas para que los niños construyan gentilicios. Y podemos ver gentilicios de países, por ejemplo, venezolano, venezolana, haitiano, haitiana, que son los pueblos migrantes, ¿cierto? Boliviano, boliviana, peruano, peruana, y fíjense que en todos estos casos, ¿cierto? Las terminaciones son similares. Entonces, eso respecto de los adjetivos, ¿ya? Aquí, miren, yo les había puesto unos ejemplos. Israel, israelita. Entonces uno tendría que decir, oye, entonces en este cuadro nos falta terminaciones, po, porque israelita también puede ser. Y San Juan, el oriundo de San Juan, ¿Con hino? No. sí, con hino, sanjuanino. Y fíjense ustedes que aquí ocurre algo raro. El gentilicio de Grecia, ¿Griegos? griegos, po, y rompe la lógica. Rompe la lógica. Entonces nosotros decimos, ya, o sea, con los niños es posible que encontremos algunos que nos sigan este patrón que es como el que se da en la mayoría de los casos, ¿ya? Fíjense ustedes ahí que aquí están los sufijos: aco, ano, ego, ense, eño, es, ino, ita, ero, eco. A lo mejor yo con niños de segundo básico trabajaría 3 de estos tipos, porque si ustedes tienen griego, por ejemplo, aparte del griego, no sé qué otro gentilicio se construye con ese sufijo, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, ¿Profe? dígame.
Y el de Moscú no es como moscovita, una cosa así, ¿o no? Moscovita, ahí está la terminación. Moscovita, súper bien. Moscovita. Así es, moscovita. ¿Ya? Ya, aquí hay un ejercicio que vayan pensándolo y yo les pregunto, dice, vamos a transformar estos adjetivos ordinales en adjetivos, ¿cierto?, cardinales. O sea, al revés, los cardinales en ordinales. ¿Cómo es el ordinal de 20? Fíjense, Veinteavo. ya, miren lo que pasa aquí, ¿ah? Miren lo que acaba de ocurrir aquí. Voy a anotarlo. 20avo. ¿Cuál más? 20º. No, es así, pero no es 20. Vigésimo. 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 Vigésimo aniversario. ¿Y de 80? ¿Y de 90? ¿Y de 100? De 100 es fácil. ¿Y de 90? El de 80 puede ser octanos. No, no sé, estoy puro inventando. Octano es Octa- la vecina. Octagésimo, o sea, como que todo termina en Octagésimo. gésimo o algo así. Octogésimo, ¿cómo será? No sé, octagésimo, creo, no sé. ¿Y el de 90? ¿Nuevegésimo? No, no sé. Y Novegésimo, el de no sé. 50, el de 50 es muy entretenido. ¿El de 50? Creo que lo escuchaba en el festival, pero no me acuerdo. ¿Qué iba a decir? ¿En qué versión vamos en el Festival de Viña? A ver, Festival de Viña. Ya no me acuerdo, como no lo tuvimos el año pasado, Festival de Viña. A ver. Versión, le vamos a poner versión. A ver si nos da el último que no me acuerdo. Acá, miren, ese es. ¿Cómo se lee ese número como adjetivo ordinal? Dígame que, No sé, ¿gésimo o no? pero quincuagésimo es si fuera 50, el 50 aniversario. ¿Qué número romano es este? Ese es 61, ¿o no? 61. 61, sí, 61. Entonces, el 61 en adjetivo ordinal, ¿cómo se dice? Si es 50 es quincuagésimo. Si es 60, ¿Sexagésimo? ¿O no? sexagésimo. Sexagésimo primer Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Muy bien. ¿Y si es 70? Cuando sea la versión 70, Septuagésimo. no, porque no, ya septuagésimo, ya, sí, ya. ¿Y si es 80? Octogésimo. ¿Y si es 90? Nonagésimo. Nonagésimo. Ya, es solo para mostrarles, ¿cierto? Que tantas cosas que uno ha oído y recién las está reflexionando. Pero claro, este es un ejercicio que yo claramente puedo hacer con los niños y les puedo decir, ya, vamos a hacer nuestra tercera versión de nuestro festival de las galletas con chip de chocolate. Y el próximo año, vayamos pensando el próximo año, ¿qué número de versión va a ser? Y lo que estamos usando es tercera versión, versión es el sustantivo, y el tercera es su adjetivo, que lo modifica, que le aporte información, que lo determina, ¿ya? En el fondo para que ustedes vean la función, ¿ya? Hay varias cosas que yo puse aquí sabiendo que son difíciles para uno,
¿ya? ¿Qué regla ortográfica puedes deducir de lo escrito? Ya, eso lo vamos a dejar para después. Ya. Otro tipo de adjetivo que ustedes usan a diario y habitualmente es el superlativo. Superlativo, que es una forma de extremar la condición de un sustantivo a través del uso de un adjetivo en grado positivo, se llama. Por ejemplo, el superlativo de cruel es cruelísimo. ¿Cuál es el superlativo de ardiente? Usen el modelo que les acabo de dar. Ardientísimo. Ardientísimo. ¿Y qué quiere decir ardientísimo? Demasiado ardiente. Es demasiado ardiente. Es más que ardiente. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. ¿Y el superlativo de noble? Noblísimo. Noblísimo. Ya, muy bien. ¿Y de sabio? Sabiosísimo. No, no existe la palabra sabiosísimo. ¿Sabiendo? No. Este cambia. Son aquellas cosas que yo las pongo porque este es sapientísimo. Sapientísimo. Ese. Y este, por ejemplo, el noble, puede admitir la forma también nobilísimo. Pero lo que quiero que vean es que cuando yo le agrego la terminación a un adjetivo ísimo, ísima, lo que hago es reforzar el sentido y el significado de ese adjetivo. No es lo mismo ser tierno que tiernísimo. No es lo mismo ser antiguo, espera un poquito, ser antiguo que ser Antiguísimo. no, Antiquísimo. antiquísimo, muy bien. Ya, ahora sí, respondo a la pregunta. No, profe, que le tengo una anécdota, porque una vez yo estaba enferma y fui al doctor del dolor de garganta. Entonces, ¿te duele? Es que, doctor, me duele muchísimo. Le dije así, es terrible. Y me dijo, terrible son los dolores de cáncer. Me dijo así como que no me quejara. Nunca me olvidé de eso. Claro, porque usted usó un superlativo, po. Claro. Superlativo, y el superlativo es así la extrema, la extremación de la potencia que tiene la palabra. Y la mandó ahí a su lugar con su dolor de garganta, diciéndole usted no sabe nada, lo que es un dolor fuertísimo. Bueno, para que veas, ¿cierto?, cómo las palabras tienen estas condiciones de... Y eso también es un adjetivo, ¿ya? Es un adjetivo. Miren ahora respecto del mismo adjetivo, solo tengo adjetivos calificativos acá. Gran hombre, larga mano, triste empleado, buen alumno, señora grande, cualquier mujer. Fíjense que en la otra columna están al revés. Está primero el sustantivo y después el adjetivo. Hombre grande, mano larga, empleado triste, alumno bueno, gran señora, mujer cualquiera. Fíjense ustedes que moviendo el adjetivo antes o después del sustantivo cambia absolutamente el sentido de la expresión. ¿Cuál es la diferencia entre un gran hombre y un hombre grande? ¿Quién es un gran hombre? ¿Qué es un gran hombre? Alguien ejemplar y la otra hombre grande de gran tamaño. De gran tamaño. ¿O no? De gran tamaño. Y acá el adjetivo es el mismo, lo que pasa es que aquí se ha producido un fenómeno que se llama apócope. Apócope, ¿ya? El apócope es cuando una palabra pierde, ¿cierto?, una sílaba, en este caso, para ajustarse a el sustantivo.
No es lo mismo decir gran hombre, yo puedo decir, no sé, Mahatma Gandhi fue un gran hombre que luchó por los derechos de su pueblo y ganó el Premio Nobel de la Paz. Y puedo decir, oye, un hombre grande en la micro, que el pobre, ¿cierto?, su cabeza rozaba el techo de la micro. Es el mismo adjetivo puesto en distintos lugares, cambiando absolutamente el sentido de la expresión. Por ejemplo, cualquier mujer y mujer cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Uno, cualquier mujer es como, de todas las que están aquí, cualquiera, Cualquiera y puede mujer, y mujer cualquiera es como feo. Es una cualquiera. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí dice, yo puedo decir, no, si ese es un triste empleado, que es un triste empleado. Quiere decir un empleado triste. ¿Ya? Incluso miren, hablar de un buen alumno, no, él es un súper buen alumno, y yo digo, es un alumno bueno. ¿Qué diferencia ven entre estas dos construcciones, buen alumno y alumno bueno? Que ahí también se ha producido ese fenómeno que yo les digo del apócope. Es un buen alumno, es un alumno El bueno. primero quizás referido como al desempeño académico y el segundo como a la amabilidad. Mira, ¿no? qué bonita tu interpretación. Qué bonita tu interpretación. El primero, buen alumno, referido a lo académico. Y el segundo es como, un cabro bueno, noble, de buen corazón. Mira qué bonita tu interpretación. Fíjense ustedes entonces que la posición del adjetivo también genera, ¿cierto?, significados distintos de las expresiones construidas. Y me queda tiempo para ver algunas cosas. Ya, entonces, yo me salté el artículo aquí, ya me salté el artículo, porque estoy privilegiando ver con ustedes cosas como esta. Y para entrar al verbo, ya, con estos elementos que estamos hasta aquí, lo que vimos fueron el sujeto de la oración. Todos los elementos que son las partes variables de la oración que se van ajustando. Fíjense ustedes que aquí grande, grande y grande no cambia para hombre y mujer, pero si yo digo si yo digo buen o buena, sí se ajusta el adjetivo a género y número, por lo tanto, la mayoría de las palabras variables o las partes variables de la oración se ajustan y hay algunas que sirven indistintamente para masculino o femenino. Y cuando hablábamos del verbo, lo que estamos señalando es fundamentalmente el corazón de una oración, de una construcción. De hecho, la diferencia entre una frase y una oración es la aparición de un verbo. Los niños empiezan a usar verbos muy tempranamente en su proceso de desarrollo lingüístico. Los niños dicen, dame, incluso se les produce un fenómeno bien bonito que hoy día estaba viendo con las chiquillas de educación parvularia, con las que trabajo un curso de adquisición y desarrollo del lenguaje, y les mostraba, ¿cierto?, un fenómeno que se llama contracción, en que los niños fusionan palabras, ¿ya? Por ejemplo, dicen magua, magua, y es mamá dame agua, magua, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, aparece el verbo dame, dame, dame. Vamos, vamos, cuando los niños empiezan a tironear la UNES, vamos, vamos, vamos calle, ¿cierto? Vamos calle, vamos a la calle. Y cuando el verbo aparece, los niños pueden dar instrucciones, pedir cosas, ¿cierto? Decir cómo se sienten, decir qué quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la aparición del verbo, ¿cierto?, como un elemento en el desarrollo lingüístico de los niños es un hito trascendental. Y de ahí en adelante, lo que vamos haciendo, ¿cierto?, es ir
buscando, lo que hacen los niños es ir buscando lo que yo les señalaba en la clase anterior, estas regularidades de cómo se conjugan, ¿cierto?, adecuadamente los verbos. Y les había dejado otro OA que tomé por ahí. ¿Dónde lo puse? El OA 20, pero había puesto otro más en alguna parte que refería a los verbos. Ya será identificar el género. Ya. Sí, acá está. Que es el mismo en el fondo. Es el segundo básico A20. Fíjense ustedes que ya hablamos del género, hablamos del número, para asegurar la concordancia de sus escritos. Cosas que ya dijimos, que efectivamente el manejo de los verbos aparece en el currículum. Aparece en segundo básico, aparece en cuarto básico, aparece en sexto básico. Y yo ya les había explicado, ¿cierto?, que el verbo se clasifica en dos grandes grupos, los que son verbos regulares y los que son verbos irregulares. Y les había dado ejemplos también de esto. Y les dije que un verbo regular, ¿cierto?, es un verbo cuya conjugación se hace a partir de un elemento común, que es un lexema o raíz, al que se le añade una desinencia que contiene toda esta información. Pero vamos a partir así desde lo básico. Lo primero que les voy a decir es que todos los verbos de nuestra lengua son de tres tipos. Los terminados en ar, terminados en er y terminados en ir. Todos. No hay ni un verbo de nuestra lengua que termine en ur o que termine en or. ¿Ya? A esto se le llama primera conjugación, segunda conjugación, tercera conjugación. Correr es un verbo de la segunda conjugación, nadar de la primera conjugación y morir de la tercera conjugación. Luego, algo súper importante para entender, ¿cierto?, esto que está en el currículum, es que todos los verbos tienen tres formas no verbales o no conjugadas, se les llama también. Esto es súper importante porque hay una regla ortográfica aquí que depende de que sepamos esto. Esto lo voy a tirar para allá. Todos los verbos tienen tres formas no verbales o no conjugadas. La primera se llama infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo de correremos? ¿Corre? El nombre del verbo, ¿cuál es? ¿Correr o correr? Muy bien. Correr. Ese es el infinitivo. Todos los verbos tienen un infinitivo. Saltar, cocinar, dormir, yacer, satisfacer, corregir. Ese es su infinitivo. Es una forma que no está conjugada. Fíjense usted que no está conjugada. Por eso se llaman no verbales o no conjugadas. Todos los verbos tienen un gerundio, que tiene una forma de construcción similar, que es corriendo, correr, corriendo. Me quedó horrible porque ya. Y tienen un participio, todos los verbos tienen infinitivo, gerundio y participio, que tiene la siguiente forma. Corrido. Corrido. Entonces, a ver. Josefa, si yo te digo el verbo manejar, ¿cuál es su infinitivo? Manejar. Su gerundio.
Manejando. Su participio. Manejado. Manejado. Muy bien. Constanza. Constanza Belén. Si yo te digo yo te digo, dime las 3 formas no verbales del verbo que yo estoy usando en la siguiente oración. He pintado un cuadro esta mañana. ¿Cuál es su infinitivo? Pintar, Su gerundio. pintando, ¿Y su participio? pintado. Muy bien, ya. ¿Por qué es importante esto? Porque el gerundio y el participio nos permiten hacer, ¿cierto?, verbos que tienen la siguiente estructura. Voy a ponerlo con etiquetita. No, con esa no, con esta. Por ejemplo, yo digo, he corrido 1 kilómetro. Ya, he corrido 1 kilómetro. Fíjense ustedes que este verbo es un verbo compuesto de una forma que es auxiliar más participio, corrido. Siempre que yo construyo un verbo compuesto, este va con H, que es algo que a la gente le cuesta un montón. ¿Ya? Si yo digo, voy a correr 1 kilómetro, ese a correr es ¿con H o sin H? Sin H. Sin H. El infinitivo nunca, nunca va en un verbo compuesto que tiene H. ¿Ya? Ya. ¿Pero por qué les muestro esto? Porque fíjense ustedes que en sexto básico, el currículum nos dice que debemos utilizar los participios irregulares, ¿ya?, en las producciones escritas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo les pregunté cuál era el participio, claro, el de correr es corrido, el de pintar es pintado, el de saltar es saltado. Pero hay algunos verbos que tienen 2 tipos de participio. 2 tipos, uno que se llama regular y uno irregular. Miren el texto que está aquí. Dice, freído y frito. El verbo freír tiene la particularidad de presentar 2 participios. Hay pocos ejemplos, imprimir, freír y hay un par más por ahí, ¿ya? Uno regular es porque es el típico, es como corrido, fíjense ustedes que tiene la misma terminación, ido, y otro irregular, frito. Los 2 son correctos, aunque la mayoría de los hablantes utiliza únicamente la variante frito, que es la irregular. Fíjate lo que dice el objetivo de aprendizaje. Dice, utilizar correctamente los participios irregulares. Roto, abierto, dicho, escrito, muerto, puesto, vuelto. ¿Ya? O sea, tenemos que enseñarles a usar esta segunda forma, que es la de los participios irregulares. Ya, los 2 son correctos, aunque la mayoría de los hablantes utiliza únicamente la variante frito, lo mismo en los tiempos compuestos de la conjugación que en las formas pasivas o en construcciones en que funciona como adjetivo. Olvídense de eso. Vamos a mirar los ejemplos. Había frito las tajadas pequeñas en un sartén con aceite de oliva. Fue frito con el excelente aceite que estaba recomendando el animador del programa de televisión. El menú consistió en unas salchichas hervidas con huevo frito. Fíjense ustedes que en este caso lo que estamos buscando es privilegiar la forma del participio irregular. Eso es lo que dice el OA. Entonces, díganme cuál sería el participio regular del verbo romper. No el irregular está aquí. Rompido. Rompido. ¿Y la gente usa el rompido? No. No. ¿Cuál sería
el participio regular de abierto? ¿Abrido? Abrido, muy bien. ¿Y de dicho? ¿Decido? Decido. ¿Y de escrito? ¿De escrito? ¿Escribido? Escribido, muy bien. ¿Y de muerto? ¿Morido? Morido. ¿Y de puesto? ¿Ponido? Ponido. ¿Y de vuelto? Denle. ¿Volvido? Volvido. Entonces, esas formas, rompido, abrido, decido, escribido, morido, ponido y volvido, son correctas. Fíjate tú lo que dice acá. Un participio regular y otro irregular. Los dos son correctos, aunque la mayoría de los hablantes utiliza únicamente la variante frito, que es el participio irregular. ¿Ya? Entonces, fíjate tú la sutileza. Rompido, po, weón. Rompido, po. Sí, por rompido. A ver, ¿en qué circunstancias yo podría usar el rompido? Creo que en ninguna. El morido tampoco. Pero el vuelto, sí. Alguien podría decir, ha volvido 5 veces a su casa. Y le dice, ay, pero no se dice volvido, ha vuelto. O usted dice, perdón, eso es un participio regular. Es posible. Lo que pasa es que estoy prefiriendo su uso frente al participio regular. Esa es una conversación que usted podría sostener con la gente. ¿Ya? Eh, eh, lo he decidido, ¿no? Claro, privilegiamos en algunos verbos la forma irregular. Y efectivamente, ¿cierto? Es lo que señala este OA. Prevengamos que nuestros niños utilicen el escribido, porque los niños más pequeños dicen así, dicen ponido. Dicen ponido. Profe, de Dígame. hecho, me pasa casi todos los días con mi hijo, que igual es chico, me dice ponido, rompido, Rompido. escribido, y yo le digo, no, que no es así, ahora no le voy a decir. Sí, pues. Digamos, tienes que decirle, ya, sí, rompido. Mira, mejor digamos, ¿cierto? Puesto. Mejor digamos puesto, porque también se puede decir así, puesto. Claro, los niños, ¿por qué? Porque la mayoría de los participios se construyen con esa terminación. Saltado, comido, bebido, ¿cierto? Jugado. Entonces yo digo, bebido, he ponido, po, porque acuérdate que yo les dije que los niños están buscando regularidades, po. Entonces dice, ya, todos los verbos en esta forma se conjugan así, o sea, no se conjugan, sino que estos no son formas no conjugadas, tienen esta forma, entonces claro, pues dice, ponido es igual que bebido, po. ¿Ya? Entonces, para evitar ese uso, que es un uso que normativamente, ¿cierto? Debiéramos evitarlo, es que necesitamos reforzar con los estudiantes de sexto básico el uso del participio irregular en un conjunto súper acotado de verbos, de, no sé, de los 10.000 verbos, habrá 20 en los cuales el participio irregular es la forma, ¿cierto?, social y convencionalmente más aceptada. Eso es. Profe, Dígame. es que justamente eso que usted dijo al final es como, si lo pone en 1A del currículum, es como para que se malentienda en la sociedad de que ponido está mal, porque más encima en la escuela te refuerzan el irregular. Entonces, claro, y después uno tiene que decir, no, no se dice ponido, y hasta se ríe, pero estaba bien, pero como hasta uno se lo enseñaron en la escuela y lo tiene que reforzar en 1A, como que lleva esta ambigüedad de estará bien, estará mal.
Bueno, exactamente, exactamente. Es como, mira, lo que tú me estás diciendo es muy parecido al tema de el calor y la calor. Cuando yo le digo, habitualmente en los cursos, yo le decía, ya, mira, ¿qué te parecería tú, estudiante de pedagogía, si llega tu profesora y te dice, ¡ay, la calor allá afuera, no hallaba dónde estacionarme! Entonces, si yo hiciera ese ejercicio y estuviéramos así en la sala, o yo llegara aquí a clase y dijera, oye, la calor que hacía a mediodía cuando fui al colegio a buscar a mi hijo, entonces usted a lo mejor no me lo diría, y me diría, oye, la profesora dice la calor. Y yo, wow, y resulta que en esa clase yo te digo que se puede decir el calor y la calor. Y que todo el tiempo estamos corrigiendo para decir, oye, no digan la calor. Es más, no dicen la calor, ¿cierto? Es como acentuando lo, lo marginal que es decir la calor. Pero yo te digo, fíjate que calor es un sustantivo cuyo género admite, ¿cierto?, el masculino y el femenino, y que eso tiene un nombre, gramaticalmente hablando, ¿ya? Que se llaman sustantivos ambiguos. ¿Se acuerdan? Sustantivos ambiguos, ¿ya? Es como azúcar, la azúcar o el azúcar. Sartén, la sartén. Entonces la gente dice, no, porque es la sartén, no es el sartén. Pero son sustantivos de género ambiguo. Lo mismo ocurre acá. ¿Para qué? Si hay dos formas, sancionamos una. Y es porque es una cuestión normativa, también es una cuestión de uso, es una cuestión de, ay, nos suena mal el ponido. Claro, nos suena mal porque habitualmente se tiende a privilegiar la otra forma, ¿ya? Pero no es tan mal mostrarle a los niños que el uso es el que manda. Fíjense ustedes que ahí volvemos a una cuestión pragmática. Es el uso el que determina las formas. Y cierro con esto. En esta larga discusión y batalla lingüística que se está dando hoy día para la incorporación de la E como un nuevo género, como un género inclusivo. Todes, ya, compañeres. De hecho, ustedes que siguen el Instagram, ¿cierto?, de la carrera, no sé cuántos seguirán aquí el Instagram de la carrera, sin problemas, adopta una lógica del decir todos, todas y todes, ¿ya? Compañeros, hay alguna actividad y uno a estas alturas lo lee y los más puristas dirán, oye, si basta con que digas todo, se entiende que son tú, yo, ella, él, aquellos, aquellas, esos, esa, ¿ya? ¿Por qué dice evitar el participio regular? Porque es el uso el que lo sanciona, el uso lo sanciona, ¿ya? El uso lo sanciona. La gente no sabe que ponido es una forma, ¿cierto?, verbal aceptada, que es una forma verbal que tiene existencia gramatical, pero es el uso el que dice privilegiemos esta forma. ¿Es cultural también? Es cultural, Josefa, es eso, es cultural, es como la calor o el calor, y a ti te da la impresión que el calor es una forma más, más formal de decirlo, y que a lo mejor cuando tú estás con tu amiga decís, oh, terrible la calor, y lo dices en talla, es cultural. Y entonces te parece que está asociado como a estratos socioeconómicos. Pareciera, ¿cierto?, que de cierto estrato para arriba nadie va a decir la calor, y que de cierto estrato para abajo todo el mundo va a decir la calor, pero resulta que es una cuestión cultural, absolutamente cultural. Por lo tanto, el uso es el que va mandando el cómo utilizamos determinadas formas. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y no será también, por ejemplo, la influencia o la importancia que también le dan el inglés en los colegios? Porque, por ejemplo, los verbos en inglés hay verbos que son irregulares porque no hay verbos que se le puede poner la ed. Entonces, es una lista infernal de verbos irregulares que uno tiene que aprenderse sí o sí a saber Horrorosa. conjugarlos, Sí. que si no está mal, entonces no tienen otra forma que no es esa. ¿También podrá ir por ese lado o es podrá ya ir. irse mucho por las ramas? Mira, es irse un poquito por las ramas, Jessica, pero tú dijiste algo súper interesante que a mí no se me había ocurrido usarlo como ejemplo. Y te voy a mostrar lo interesante que dijiste. Cuando tú dijiste esas listas infernales de verbos,
Es porque muchas veces, y ahí ustedes tienen un ejemplo patente, ¿cómo aprendieron la gramática inglesa? ¿Cómo la Sí, aprendieron? pues, es que, ya, esto como un paréntesis, que yo antes estuve en inglés, pues, entonces, en la carrera de inglés de la misma universidad, entonces todo el tiempo era como, apréndanse los verbos Apréndete irregulares, los verbos irregulares. apréndanse, si no, no les van a entrar, entonces como, Exactamente. era horrible. Exactamente. Es porque muchas veces la gramática que todavía se enseña en las escuelas es una gramática súper normativa. Yo sé que somos de generaciones súper distintas, pero yo me acuerdo haber ido a mi casa cargando una lista, ¿cierto?, de 3 páginas de verbos que había que aprendérselos de memoria. Había que aprendérselos de memoria. Y ese vocabulario nuevo hay que aprendérselo de memoria, ¿ya? Entonces, claro, y después el ejercicio es estos ejercicios que se llaman de completación, y hay un dibujo, pues yo anoche estuve estudiando inglés con mi hijito, y eran los climas, entonces, no son climas, pero es sunny, que es soleado, windy, que es ventoso, para completar, ¿cierto?, una oración a la que le falta un elemento. Eso está súper en la línea de ser una cuestión de una gramática que no está en uso, que está pensada solamente para ejercitar el vocabulario en sí mismo, que no está metido dentro de un contexto y que apela muchísimo a la memoria. ¿Ya? Es bueno, es malo, para la gramática del español esa lógica no nos sirve, nosotros estamos en otra lógica, es en el uso, es cómo mejoramos la calidad de los textos escritos haciendo que un niño no diga ponido y diga puesto, porque culturalmente, socialmente, normativamente se prefiere esa forma sobre la otra. Ya, me tengo que despedir porque tengo consejo ahora a las 5 de la tarde, pero seguimos mañana, ¿ya? Danay, ¿cómo estamos para mañana? Ya, excelente. ¿Ya? La Danay mañana nos va a traer algunas problemáticas del texto que ella escogió para que las podamos discutir también y ojalá las vayamos metiendo en esta discusión. Así que eso, pues, tres cosas en el chat: método tradicional como memoria. ¿Ya? ¿Por qué decir evita el participio regular? Bueno, era lo que estábamos conversando. Ya, me despido y nos vemos mañana entonces. Chao. Profe. Chao, profe.